el número 5, concretamente, San Pedro Niño, el número 5. Como digo, mi padre, luego me fui a Granada a vivir, y luego acabé en Madrid. Hice la carrera en Madrid y hace 40 años vivo en Salamanca, desde hace 40 años. Pero soy sevillano. Mi familia, todos mis padres de Corea del Río. Este libro nace porque mi madre se llamaba Rosa Curiel Japón. Rosa Curiel Japón. Y mi abuela se llamaba Josefa Japón Ronquillo, es mi abuela, por parte materna. Mi padre, una línea, son coreanos de toda la vida. Coreanos. Estos apellidos, tanto de Japón Ronquillo, de mi abuela materna, datan de 1500 y pico en Corea del Río, datan aquí. Mis ancestros, nuestros ancestros de aquí en Corea, y hablo con esa fortaleza, vienen del año 1580. Mi otra abuela paterna, llamada Sosa Palma, también estos dos apellidos, Antonia Sosa Palma, yo me llamo Antonio, para mi abuela Antonia, y José, me llamo mi abuela Josefa, la importancia que tienen estos dos apellidos de las abuelas. También son apellidos que están radicados en Corea del Río de hace también de 1500 y pico, son apellidos muy antiguos de Corea del Río. Bueno, el motivo, yo hace muchos años estoy con una historia porque me llamo yo, mi madre se llama Japón y bueno, llevo muchos años con esta historia. En el 2006 tuve contacto con el Centro Cultural Hispano-Japonés que pertenece a UNSAL en Salamanca, tuve contacto con ellos, un parón, tirando el hilo, buscando para ir en contacto, pero no me he plegado. Luego en el año dual, previamente al año dual 2012-2014 con Japón, fue muy importante a nivel nacional. También tuve contacto con la casa, es el Centro Cultural, a efectos legales o a efectos académicos, el centro oficial, a efectos de interrelaciones de España con Japón. Y esto pertenece a la UNSAL, a la Universidad de San Martín, de una antigüedad de 300 años, la Universidad de San Martín. Bueno, pues en el año ya 2014, 15 por ahí, empecé ya, pues digo, yo quiero saber mi apellido, quiero llegar hasta arriba. Así fue. Bueno, era mi hermana que vive en Fuera del Río, un pueblo que está al lado de Corea, y así empecé hasta, digo, voy a llegar. Contraté a un investigador que me subió en 2 peldaños, ¿verdad? Y ya estaba ya en el peldaño, digamos, con la generación número 10, 9, 10, y ya me di cuenta, ya digo, tengo que continuar, ya no puedo, ya no voy a continuar esta actividad. Bien. Como todo el mundo sabe, el apellido Japón se le asigna, porque los datos son así, a Corea del Río, porque la embajada conocida, que no vean mucho, la embajada Keicho, entró con salud parlamentaria de Japón, tema comercial y religioso, todo comercial con el Imperio Español. ¿Vale? Pasaron por Sevilla, pasaron primero por Corea, 14 días allí, a Sevilla la atendieron el cariño tan fastuoso, fueron a ver al rey, estaban ahí en Espartinas, en el capítulo de Loreto, porque era franciscano, y aquí viene una parte que ya entró un poquito en el capítulo 2 de este libro, que habla del Fray Sotelo, que era sevillano también, y era, dicho no por mí, previamente por Ángel Plato, un investigador muy bueno sobre este asunto de Japón, fue el alma mater de la embajada. La embajada que se principalmente a este personaje, que era un franciscano, y a Hasekura, que era el representante del Tate Masamune, que era un rey feudal de ahí de Japón, en cómo estaba dividido aquí de los reinos. ¿Vale? No voy a hablar por eso, porque eso se sabe, hay escrito todo, hay literatura sobre eso. Bueno, pues este hombre, voy a muy rápidamente, este hombre estudió en Salamanca, curiosamente. Fray Sotelo era sevillano, como yo, y estudió en Salamanca y se hizo franciscano en Salamanca, en San José de Castilla. Estudió filología y filosofía en Salamanca y vino para acá y se fue a hacer las Américas, a México, y de ahí se empeñó en irse a Filipinas y quería evangelizar a Japón. Entra en Japón en 1603 y en 1610 empieza los contactos, él se mueve muy bien, empieza en el norte del Japón y empieza una labor de cristianización muy fuerte. Hubo un enfrentamiento, digamos, solayado entre jesuitas y los que se llaman las órdenes mendicantes, que eran agustinos, dominicanos, dominicos y franciscanos, porque unos eran jesuitas portugueses y no había un obispado en el sur de Japón,
y no estaba la cosa muy bien. Tenía que remar todos los medios, pero ahí había sus más y sus menos, intereses que no había entrar. Bueno, pues este hombre, con 30 japoneses, a través de Date Masamune, que crea un banco, viene a España a hacer intentar esas relaciones comerciales, sobre todo comerciales, con el Imperio Español, que era el mundo. España y Portugal era el mundo. El padre del rey de España, en aquel Felipe II, por Felipe III, era el mundo. Vale, esta iniciativa tiene Date Masamune, a sabiendas que ya en Japón ya había Yasu, que era otro daimyo de Japón, ya empezaba a crear leyes para, digamos, perseguir a los cristianos. No querían que existiera la religión cristiana ahí en Japón, no les convenía, tenían otros temas y no les convenía socialmente ni siquiera religiosamente. Y empezaba a perseguir y a martirizar a los cristianos, quitarlos del medio como fuera. Fue un periodo muy duro, desde el año 1500 y pico hasta el 1600 y pico sale eso. Tiene esta embajada, aquí, a Madrid, a Roma, el Papa le nombra obispo, que no se reconozca en los sitios, sí lo nombra, que está escrito aquí, el nombramiento de él como obispo de también, pero nunca se llegó a efecto. Aunque tiene el nombramiento de Taylor, nunca se llegó a efecto, que es lo que él pretendía también, ser obispo de allí, de una parte de Japón. No se llegó a efecto porque, bueno, el retorno fue bastante duro. La consecuencia de la embajada es que lo sabe todo el mundo, porque está todo escrito, hay demasiado escrito sobre el tema, y la verdad pues fue mala. Los resultados no fueron buenos. Quitando la cuestión religiosa, que este hombre buscaba que él llevara la cantidad de eso, por lo menos que le había conseguido. El retorno fue duro, tanto para los 30 japoneses, que no volvieron los 30, uno murió por el camino a la vuelta de Roma aquí en Madrid, que creo que es Latre, lo sabe, creo que no sé, aquí está puesto de logo. Y estos 29 pues estaban en Loreto, un convento de Escartinas, y tuvieron un año ahí, por lo menos, y parte de esta embajada, que eran 29, volvieron a Japón, porque tenían una orden de rey de volver a Japón. La embajada de Dios no se había llegado a un acuerdo, pues vale, se volvieron para allá. Pero lo que decimos algunos, dicen sobre todo algunos historiadores, que no es historiador, es un hombre de ciencias, pero bueno, lo que dicen los historiadores, que algunos se quedan. ¿Cuántos eran esos algunos? Se habla de muchas cosas, pero al final parece ser que eran 6 los que no retornaron a Japón. De esos 6, 4 se sabe la pista, porque se hace, precisamente, es un técnico de la Universidad de Escartina, que es un convento, el convento de Loreto, que fue a Panín, tenía su hotel, tenía un hermano ahí también en ese convento, cuando en 1714, 1714. Pues se sabe la pista de 3 por lo menos que estaban en Sevilla, de 3. Un cuarto, porque actúan como testigos de uno que se casa con Ana Barahona, eso está datado ya, y los ves que eran, y testifican que sí que vinieron a la embajada de Keicho con ese hombre que se casaba, que se casó con Ana Barahona. Eso está todo tratado y escrito y tal. Pero faltaban números, y en este caso faltan dos números, unos 4, que se había la pista, que no se han visto qué linajes han creado esos 4, no se sabe, que yo por lo menos no sé hasta ahora, pero había otros 2 que estamos. Y lo que trata este libro es precisamente de uno, de por lo menos uno, son 2, por lo menos uno, pero que se quedó en Corea a vivir, se casó con una coreana y creó el linaje de una descendencia, ¿vale? Eso se llama una pirámide generacional, que no coincide con una pirámide que lo que se ha estado durante los últimos 20 años aquí en Sevilla, en Corea, y también en todas partes, que es que se dice, se cuestiona que si el apellido de Japón no viene precisamente de un japonés que se casó con alguien de aquí, de Sevilla, de Corea, de Sevilla está claro, de Corea, ¿no? Entonces, se atribuye a Japón un apellido como un apellido, algunos lo llaman como apellido de un apodo, pero para nosotros no llamamos esa palabra, que es un poco extraña, llamamos un apellido adoptado. Adoptado, para nosotros lo llamamos aquí como apellido adoptado. ¿Por qué? Ellos crean efectivamente un apellido adoptado porque la historia de Japón me gustaría, estaban por ahí, ya estaban ahí algún Japón ya por Corea, pues ya no se llaman Japón, se llaman Japón con X o con H, se escribe la escritura parroquial escritura con H y con X alguna. El caso es que se quedaron 2 pirámides, dos linajes,
árboles genealógicos, por decirlo de una forma. Los que hasta ahora han hablado de uno solo tienen razón, pero no toda la razón. Tienen razón, está aquí totalmente de pe a pa los hijos de cada uno, o sea, hijos de Bartolomé Rodríguez, que es en una escritura que se llama Sapón. Bartolomé Rodríguez, un chico huérfano, con una hermana, que fue un tal Bartolomé Rodríguez Correa en su casa, en Coria del Río, en la calle Nueva, y vive en Coria. Es un chaval que tenía 4 años cuando su padre, 5 años, cuando su padre fallecieron. No sabe por qué, pero fallecieron los padres, ¿vale? Bueno, pues hasta 20 o 30 años se lleva diciendo, o menos quizás, que todos los japoneses, el apellido Japón de Coria del Río pertenece a esa pirámide aquí, de Bartolomé Rodríguez, y luego de Japón. Ya los hijos y los nietos ya empiezan a llamarse la J de Japón, pero vienen de ahí, su padre, su abuelo era eso. Pero hay otra rama que no estaba estudiada, nadie ha entrado a estudiarlo. ¿Por qué? Porque yo sí hice a nivel personal, o sea, por motivos personales, yo no estoy ni financiado por nadie, ni por ninguna institución, ni por nada. Ha sido una cosa mía personal de saber mis orígenes y hemos llegado con José Suárez para el libro que ahora ya termino. De Sotero no hablo más, porque sí saber mucho, ¿vale? El segundo capítulo. Del primero, mi familia, no voy a hablar más de otro apellido también está en Coria del Río y en Sevilla se llama Curiel. No quiero hablar mucho, hablo de Curiel porque hay muchos Curiel en Coria del Río. Y aquí Curiel era un apellido también muy conocido porque fueron de la nobleza sevillana. Hablando en plata, don Juan Curiel, que aquí tiene una calle, fue juez de imprentas, algo en el año 1700 por ahí, y fue una familia noble también aquí, pero los Curiel vienen no de aquí de Sevilla, vienen de Curiel de Duero, que es un pueblo que está al lado de Peñafiel, de Duero, en Valladolid viene ahí el apellido Curiel de Duero, un pueblo que se llama Curiel de Duero. Pero bueno, es un poco lo dejo caer porque es parte de mi familia que está en Coria del Río y mi familia casi toda la gente de Coria del Río, entonces, bueno, hablo un poco también de la familia Curiel, porque los hay en Sevilla y los hay en Coria. El tercer capítulo, voy a hablar un poco más, una entrada más, y ya voy a pasar ya al tercer capítulo, que es hablar José Suárez, muy interesante, que habla ya también de Coria y de las relaciones que tiene Guadalquivir con Coria, la que ha tenido durante la época que se estudia, que del año 1600 en adelante, lo que nosotros no hemos entrado, porque ahí donde está digamos, el secreto de por qué el apellido Japón y por qué se ha hablado tanto durante los últimos años, ¿no? Porque es una centuria, ahí en esos datos entre 1600 y 1700 es donde está el kit de la cuestión, vamos a decirlo así. ¿Por qué no se sabía más? Porque muchos libros importantísimos han desaparecido, están desaparecidos. Son los libros 2 y 3 de Bautismo de la Iglesia de la parroquia de Coria y están desaparecidos, no se sabe nada de ellos. No están, sencillamente no están. Pues ahí tenían que venir, tenían que venir, lo que aquí muchas veces nosotros ya adelantamos, que esto tendría que ocurrir así, porque hacer este libro se ha acudido a una serie de cosas, que es la metodología de investigación, y podemos hablar de 3 factores muy importantes de la metodología de investigación, que son voy a decir un poco, hay 3 factores que son la lógica, la estadística y algún concepto bajo, científico. En base a eso, con estudios, una estadística, listados de gente que aparecen, cómo se desarrollaron los matrimonios, qué edades tenían estos matrimonios, los hijos, cómo se casaban, a qué edades, y todo esto está reflejado aquí, la parte estadística que al principio en el libro, pero bueno. Antes de hablar de Japón, porque sale aquí, pues lo voy a decir, aquí un cuadro, de estos cuadros que estamos hablando de la asociación japonesa, pues viene este cuadro aquí porque lo ha pintado mi hermana, mi hermana Rosa. Y alguna cosa más por ahí. Hay alguna cosa más por aquí también muy interesante, una muñeca, como se llama, de Gandhi, muy interesante, que tiene una prima nuestra también en Japón, que se llama Carranza Japón, y bueno, por aquí está en el libro, ¿vale? Entonces, para no enrollar más, una ligera observación, y ya le dejo pasar a Pepe y luego explicamos más en el importante del libro. Este libro que veis aquí, que lo veis ahí en pasta dura, en pasta blanda, este es el de pasta blanda, este es el de pasta dura, que es muy bonito, todo el mundo lo ve, libreros, todos que han dicho que el libro
me he esforzado, sinceramente. Vale, esto tiene una portada que, bueno, la diseñé yo. Viene de una foto original de Coria del Río, para la persona que no lo sepa. De una foto original que está, no se hizo la última presentación, fue en el restaurante Esturión. Ahí está esta foto, está, digamos, maquetada, pero para mí tiene mucha importancia esto. Bueno, primero una portada que habla de lo que en principio una vaca, un sol naciente, estamos hablando de Japón y son cosas, pero la contraportada, yo porque soy así, aparte de poner una cosa que habla Pepe, de un resto, de un esqueleto, de una barca, porque tiene mucho que ver Coria con el barco, con el Guadalquivir, con la pesca y todo, hay una cosa que digo, y que está puesto en japonés, que no sé, cometo errores, porque seguro es cosa mía, que con un traductor, pero bueno, una frase que dice todo de este libro que se pretende. La sangre se hereda y no se apega. Eso lo dijo Miguel de Cervantes y está escrito en el Quijote. Repito, la sangre se hereda y no se apega. No creo que haga falta más para explicar las dos pirámides que estoy explicando, porque es la esencia del libro. ¿Vale? Esto, con otra pequeña, muy importante, digo la introducción, y nombro a un senador romano, que era Séneca, era cordobés, en Córdoba, y decía, jamás se descubriría nada si no nos consideráramos satisfechos con las cosas descubiertas. En eso estábamos. Si nos paramos donde aquí no se intenta investigar más a fondo, pues nos caeremos donde estamos. Tenemos que evolucionar, el hombre, la humanidad tiene que evolucionar, descubrir, encontrar, investigar. Son los dos ejes de este libro y ya dejo pasar a Bueno, quise acompañar a mi compañero José Antonio en esta aventura. Aventura difícil porque cuando en un pueblo se publican ya varios libros, se dan conferencias, se dan charlas, la Semana Cultural Japonesa, etcétera, etcétera, pues ya el salirnos nosotros un poco de ese camino oficialista, pero no oficialista, pues se nos hace un poquito más empinada la cuesta o más duro el camino. Pero aún así, hemos puesto todo nuestro empeño, tanto él como yo, especialmente porque ha financiado exclusivamente esta obra, que no la respalda ningún ayuntamiento, no la respalda ninguna comunidad autónoma y por lo tanto no respalda ni una caja de ahorros. Con decirlo digo todo. Bueno, pues yo me he encargado del capítulo El apellido Japón en el Bajo Guadalquivir. Y esto se divide, a su vez, hablamos siempre de 2 años, 1600, 1700, de ese periodo, esos 100 años que luego lo arrastramos hasta los 400 años que han pasado prácticamente desde que llegaron, desde que desembarcaron, digamos, los japoneses en Coria del Río y donde permanecieron durante 15 días, mientras que la ciudad de Sevilla se preparaba una magnífica acogida. Pero a la misma vez, cuando se llamó a la puerta de la ciudad de Sevilla y a la ciudad de Sevilla le dijo a la propia embajada que no había más dinero. Y no había más dinero y al final pues los japoneses se tuvieron que marchar prácticamente casi todos, excepto los que ha citado José Antonio. Bueno, pues yo divido mi parte de este libro en el río, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, el pasaje de barcas, los carpinteros de Ribera, y donde hacemos un homenaje a los últimos carpinteros de Ribera que ha habido en Coria del Río. Un carpintero de Ribera en el año 1600 tenía
el jornal de un agricultor quintuplicado. O sea, que hablamos de los carpinteros de Ribera, hablamos de los calafates, que también formaban parte de los carpinteros de Ribera, y ya os digo que se quintuplicaba el sueldo a cualquier agricultor, cualquier pescador, cualquier... Entonces, además de eso, pues dejamos una pequeña muestra de todas las herramientas que se han utilizado en la carpintería de Ribera. Y luego otra parte que eran los marineros matriculados, o sea, las personas que iban como voluntarias, se iban voluntarias al ejército español en la marina, y una vez que terminaban el servicio militar, pues salían con su título de marinero matriculado y por lo tanto ya de ahí podían ellos hacer y deshacer. Incluso posteriormente muchos de ellos son propietarios de barcos. Luego hablamos de las salidas del Guadalquivir, desdicha y miseria. Salida del Guadalquivir deja en Sevilla prácticamente, deja Sevilla, ya no digo a Sevilla solo, sino a Sevilla y a la provincia de Sevilla, a toda la provincia de Sevilla, a todos los pueblos que bañan el río Guadalquivir en su margen derecha, pues los deja prácticamente con pocos habitantes. Se cita en el libro pues de un historiador sevillano que dice que murieron en Sevilla, se refiere a toda lo que es Sevilla y la provincia, allá por donde bañaba el río, pues dejan Sevilla con la mitad de los habitantes. Coria, por ejemplo, en la riada más fuerte que ha habido, mueren en Coria, en Sevilla, quiero decir, cuando se cita la cifra, son 150.000 habitantes los que tenía Sevilla y mueren prácticamente la mitad. Pero, por ejemplo, en la Algaba quedan 11 casas de pie en la Algaba. Y en Coria se arrasa completamente, evidentemente, teniendo la posibilidad de que, aunque el río arrasara, todo el mundo tenía la posibilidad de subir al cerro, a la ermita del cerro, que es el lugar donde estuvieron fenicios, tartesos. Allí había una iglesia, y había una iglesia franciscana, había una iglesia y había un convento franciscano, y entiendo que aquello pues se llenaría de gente, pero al que le pilló como le pilló, se lo llevó por delante. Deciros que el puente de barcas se recogió en Puebla del Río. O sea, un trozo del puente de barcas, del puente de Triana, se recogió en la Puebla del Río, a la deriva, ya buscando el mar. O sea que es curiosísimo. Bueno, y por otro lado, pues las epidemias nos hicieron muchísimos daño porque como era un prepuerto del puerto de Sevilla, aquí en Coria se descargaba mucha mercancía y había muchísimo personal trabajando. Entonces ese personal pues se codeaba con barcos que venían, por ejemplo, de Italia, y había que descargarlo en este punto del puerto y este otro punto del puerto. Esto era así. El río tenían que dar una vuelta. Para dar esta vuelta tenían que vaciar la mercancía aquí, trasladarla por tierra hasta aquí y luego de nuevo depositarla para continuar hacia Sevilla. Entonces, les digo que la muerte de las epidemias, o sea, las epidemias en Coria no llegan precisamente por nada, llegan a través de los marineros que venían en esos barcos, que algunos venían de Italia, otros venían de las Américas, de hacer las Américas, etcétera, etcétera. Y con respecto a las dos partes de los apellidos, o sea, las dos pirámides de los apellidos,
del apellido Japón, que en realidad era una parte de, digamos, no apodados, sino adoptados, apellido adoptado, bueno, pues un señor que se llama Bartolomé Rodríguez, pues de buenas a primeras, cuando van naciendo sus hijos, empiezan a llamarse Sapón o Apón, por H, se inscribían con esas dos, con la J o con, y había otros que se escribían con la H y con la X, pero había otros que se escribían con la J. Entonces, este señor, pues, creó una generación de hijos, fueron 7, que murieron todos sobre el año 1700, todos los hijos habían muerto en el año 1700, pero habían dejado nietos, lógicamente, y habían dejado una parte. Y la otra parte que sí eran los verdaderos Japón, que lo que nos diferencia del resto es que nosotros nos basamos, nuestro estudio se basa en que hay dos tipos de japoneses. Unos japoneses que son con un apellido real, porque así ha sido heredado por ellos, y otros japoneses que ya le digo que aunque murieron los hijos de Bartolomé Rodríguez, que murieron, que hizo las Américas y estuvo bastantes días en Cádiz, retenido en el puerto de Cádiz, porque no había declarado toda la mercancía que llevaba en el barco, que lo traía hasta España. Creo que estuvo poco tiempo, calculamos que solo estuvo unos 3 años en las Américas aproximadamente, consideramos que 3 años, pero ya os digo que no lo podemos decir con mucha certeza, porque resulta que luego han aparecido 4 Bartolomé Rodríguez más en la misma época, y entonces desconocemos si hay un testigo de una boda. Un año después de irse este Bartolomé Rodríguez de España, hay una boda y un testigo Bartolomé Rodríguez. Digo, este se ha arrepentido y se ha venido para Corea, y se ha saltado de aquello y se ha venido a Corea. Entonces, como eran 4 Bartolomé Rodríguez, por eso lo digo. Pero ya le digo que el Bartolomé Rodríguez estuvo retenido en el puerto de Cádiz hasta que pagó y declaró todo, absolutamente todo lo que traía en el barco. Que una cosa es hacer contrabando y otra cosa es pasarse y no declarar parte de la carga que él traía. Entonces, hay otro aspecto que me llama poderosamente la atención. Yo he trabajado siempre en el Ayuntamiento de Coria, y cada vez que he podido he utilizado cada vez que he podido en alguna publicación, en algún folleto, he utilizado siempre que Coria es un pueblo que es abierto a todo el mundo, es gentil y le echa una mano al primero que llega. Y eso lo puede decir Thompson, que ha estado recientemente en Coria buscando una parte del Camino de Santiago, y lo llama un señor y le digo, yo le ayudo a usted. Entonces Coria ha sido desde siempre, y cuando estos japoneses que llegan a Coria sin saber castellano, prácticamente el castellano que sabía era por Francisco Martínez Japón, que es el fallecido, que desconocemos, este señor creo que era mexicano, falleció y se enterró en Madrid, y era traductor de la embajada, porque con un traductor para 33 personas, que era Fray Sotelo nada más, eso era imposible, se iban a volver locos, Fray Sotelo sobre todo. Entonces contrataron a un último, digamos que era un traductor, que se llama Francisco Martínez Japón, y está enterrado en una iglesia de Madrid, en el cementerio en aquella época era muy frecuente que en las iglesias hubiese un cementerio. Entonces,
de todo esto es de lo que va esta parte de mi obra. Pero en el rastro de muerte y epidemia, en el mismo siglo XVII mueren en Coria, que tendrían unos 300 y pico de habitantes, mueren en Coria 170 personas. 170 personas. Claro, ¿de qué mueren esas 170 personas? De la epidemia. Es más, no pudieron darle ni tan siquiera un entierro cristiano a algunos de ellos, porque la descomposición era tal que no podían pasar ni por la puerta de la iglesia. Y también es verdad que hubo un periodo de tiempo que las puertas de la iglesia se tuvieron que cerrar porque los dos curas que había en ese momento cayeron enfermos y no podían salir a darle, digamos, las últimas palabras, digamos, a los fallecidos. Y se hacía fuera de la iglesia, en la misma plaza de la iglesia. Llegaba la sepultura del Señor, llegaba y tal como llegaba, le daba el cura, le daba las 4 palabras que quería decir, pero que no se acercaban a ellos ni muchísimo menos. Y esa es la realidad de Coria en el siglo de 1600 a 1700. Y Coria, pues, en definitiva, y no me sale la palabra ahora porque hace mucho tiempo que no la utilizo, es un pueblo acogedor. Y lo fue acogedor con los japoneses. Estuvieron 15 días, pero ellos tenían claro que tenían que volver por allí porque sabían que allí les podían dar trabajo. Allí había muchísimo trabajo en la carpintería de Ribera, no solo en la margen derecha del Guadalquivir, si bajamos hacia San Lucas, sino que en la margen izquierda, montó el Estado, montó la mayor carpintería de Ribera, de todo el contorno, de toda la bahía de Cádiz, de toda la bahía de Huelva, una carpintería de Ribera, una factoría para hacer embarcaciones en el Cortijo de Borrego, donde a la misma vez se le daba cobijo a todos y cada uno de los carpinteros de Ribera que allí vivían con su familia, aprovechando el brazo del este, un brazo muerto del río que hay allí, pero que permanece vivo todavía. Y allí justamente, junto a ese brazo del río, el brazo del este, estaba y está el Cortijo de Borrego, aunque ya no tiene nada que ver con el tema de las embarcaciones. Y allí lo que se construía eran embarcaciones de mayor tonelaje, de gran tonelaje, de gran calado y de mayor tonelaje, por lo tanto. Esto es lo que hacía el río. Aquí quedaba Coria y esto es lo que hacía el río, la vuelta que tenían que dar. Por eso tenían que descargar aquí para poder pasar por aquí, porque era imposible. Esto era como un meandro, digamos, del río, un meandro muy... Entonces tenían que ir por lo mínimo, incluso se apoyaba en ciertos momentos de una palabra que posiblemente algunos de ustedes no hayan escuchado nunca, o sí, cirgadores. Eran personas que iban con una serie de palos, iban ayudándose desde dentro de la embarcación, empujando la embarcación, apoyándose en la tierra. Y nada más. Espero que el que compre el libro, pues, que le guste. El libro, en su capítulo, lo resume cortamente, pero es que